¿Quieres aprender de sustratos? ¿Para qué sirven? ¿Por qué debo invertir en la parte radicular más que en la parte aérea? Bueno, hoy te voy a explicar de algunos tipos de sustratos, para qué funcionan y por qué debes tenerlo aunque sea lo básico. Hola, mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas en todas las redes sociales. Y si quieres aprender su función, bueno, ahora vamos a ver el siguiente video. Empecemos. Ay, hace mucho frío. ¿Cuánto hay? 5 grados. Esta es la perlita. Ya acá comúnmente yo trabajo con la perlita porque en términos económicos es bastante alcanzable. Tiene bastante función en cuanto a lo que es aireación, la no compactación del suelo y sobre todo que drene el agua. ¿Te ha pasado que los maceteros con el tiempo y sobre todo cuando llega el sol directo, después de haber sido regado, con el tiempo se empiezan a apretar, se empiezan a poner muy duros? Bueno, esto permite de cierta manera que no le ocurra eso. También que la raíz pueda respirar, porque la planta necesita tomar agua, respirar y sobre todo comer. Entonces, todo va por añadidura. Si ella tiene oxígeno, puede asimilar el líquido que va mezclado con los nutrientes. Entonces, tiene una función total tanto para el suelo como para la captación nutricional de la planta. La perlita, hay distintos tamaños en cuanto a lo que es la granulometría, ¿ya? La verdad es que todo depende de qué formato quieres hacer el sustrato, si probablemente la especie que tienes como Monstera, Santurrios, Alocasias necesitan granulometrías mayores, que ahí después te voy a mostrar otro tipo de tamaños en cuanto a lo que es para la aireación y la no compactación del suelo, ¿ya? Pero todo depende también del tamaño. Otro que tengo acá es la fibra de coco. No sé si la ves, es bastante esponjosa, es riquísima al tacto. eh, Tiende a ser un captador de agua, ¿cierto? Sus fibras retienen muchas veces el peso seco, si no me equivoco, entre 20 a 30 veces su peso seco, y esto ayuda bastante como una especie de refrigerador que yo le digo, o almacén de agua. Por ejemplo, si tuviéramos estos dos nomás como sustrato, que el que drenaría para que haya aire y el que retiene agua, ¿cierto? Cuando bote todo el exceso, gracias a la perlita, van a quedar las fibras con agua. Entonces, cuando la planta necesita beber, agarra de esta fibra y la estruja hasta más no poder y tú vuelves a regar, ¿cierto? Puedes utilizarla sola también. Tiene una buena SIC, o sea, un intercambio, una capacidad de intercambio catiónico. Retiene bastantes nutrientes, no tanto como la arcilla, pero sí tiene una retención de nutrientes que se puede aplicar mediante los fertilizantes líquidos, ¿cierto? Solo si se puede, pero para la persona que no es buena para regar. Es decir, para aquellas personas que quizás riegan cada 15 días, 30 días, o si son de lugares con limitaciones hídricas o tienen esa conciencia de regar muy poco. Yo se los recomiendo usarlo al 100% o 50-50, dependiendo de la variedad. Retiene humedad, retiene poquitos nutrientes, pero retiene, y también les permite aireación porque tiene tamaños porosos que permiten que respire la planta, pero no es para exceso de nutrientes. Otro que tengo acá también, es tierra ácida, pero por acá tengo el humus de lombriz. El humus de lombriz yo lo utilizo en pequeñas cantidades debido a las grandes concentraciones de nutrientes que tiene. O sea que tú puedes mezclar un poco de humus de lombriz, onda, no sé, 10-20%. ¿Saben qué es lo que me pasó? Cuando fui a comprar algunos insumos, me encontré con un caballero que me decía que él era el que vendía el humus de lombriz a la persona que le compré. Y él tiene otros conceptos de humus de lombriz que él lo puede usar al 100% porque no tiene conductividad eléctrica y el pH es neutro. Por otro lado, mis formadores y profesores, ¿cierto? Tienen otro concepto del humus de lombriz, que es tanta la concentración que tiene que ser en pequeñas cantidades para no quemar al ejemplar. Este caballero nos comenta que hace humus de guano de equino, guano de caballo.
y se lava, se revuelve y lo meten dentro con las lombriceras y empiezan a sacar este humus, lo miden, la conductividad eléctrica que es cero y el pH es cero, según lo que las mediciones que ellos hacen. También conversé con mis mentores, mis profesores, y me decían que no es así, ya, porque las concentraciones, y sobre todo del guano, a menos que no lo laves, ya, ahí yo tengo todavía la controversia de que sí, no. En algunos lados he visto de que usan el humus directo, onda, todo esto y ponen una planta y no las queman. Pero ¿será que está bien? ¿Estará concentrado, estará mezclado con otras cosas? ¿O será directo de la lombricera? Todavía eso lo estoy averiguando, he leído tesis y muchas tesis dicen de que no hay que utilizarlo, o sea, en verdad en pequeñas cantidades para no quemarlo. Pero ahora bien, si es probablemente una vermicompostera donde primero se hace el compost y ya cuando está triturado, listo, que está bastante concentrado, se pasa a la lombricera, quizás puede ser, ya todavía me falta averiguar, pero aquí igual te leo si podemos utilizar al 100 el humus o un poquito. Yo no me he arriesgado, eh, tendría que probar con alguna planta quizás en pequeñas cantidades y colocar la planta directa, pero este es nuevo, este humus no lo he usado nunca, él dice de que se puede colocar la planta entera, ¿ya? Probablemente, pero insisto chicos, hay otros humus que en verdad queman, de verdad que queman, y sobre todo humus de como recién sacado, así húmedo, fresco, o sea, si tú pones el plantil se seca, se deshidrata, o sea, empieza a morir. Y yo lo he visto, lo he experimentado dentro de lo que son las prácticas y trabajos que he tenido. Recuerdo que en huertos urbanos teníamos una lombricera y cosechamos y colocamos la primera capa sin revolver y se quemaron algunos ejemplares pensando que a lo mejor fue la helada, el calor, pero no, después investigando y aumentando mi experiencia era el humus. Pero el caballero dice que este lo puede usar directo, así que si quieres enterarte más, recuerda suscribirte para ver el ensayo de utilizar este humus. Pero en este video, en este momento, 2025, junio, te digo que solamente es un puño. ¿Ya? Porque yo tengo plantas que en verdad no voy a sacrificar, ¿te fijas? Las Pin Princess, y en verdad estoy acostumbrada a echarle esto como abono, ¿ya? Y dentro de las mezclas es un 10, un 20%. Um, por eso es bueno, es entretenido hablar con otras personas para ir aprendiendo un poquito más, a lo mejor hay algo que se me está escapando. Ya, y este humus de lombriz tiene todos los nutrientes, onda N, P, K, azufre, calcio, boro, zinc, manganeso, pero depende, también depende de otra cosa, cómo fueron alimentadas las lombrices. Si bien el equino come muchas hierbas y todo y extrae bastantes elementos de eso, no es lo mismo que quizás un vermicompostaje que sale de la cocina donde hay remolachas, donde hay, porque el cerdo para mí es mucho más, abarca mucho más alimentos, más fibras, más proteínas, más azúcares, tiene distintas texturas, todos los colores. Siento que el guano de cerdo es mucho más potente para que sea comido por las lombrices versus probablemente el de un bovino, el de un equino, ¿cierto? Porque comen ciertas hierbas y es más elevado en concentraciones de nitrógeno, fósforo, ¿cierto? Magnesio, manganeso, pero hay otros que tienen otras cosas más. Entonces, siento que igual depende mucho del tipo de animal o en este caso lo que sale de tu cocina, que si tú eres bueno para comer de todo, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué tiene más concentración? ¿O qué tiene más de todo un poco? ¿Alguien que come de todos los colores y se lo echa a las lombrices o alguien que come solo lechuga y le mete solo lechuga? Va a tener elementos, probablemente todos, pero las concentraciones son distintas. Tiene un poquito más de esto, menos de esto. En cambio, el que tiene de todo un poco, tiene concentraciones de todos los niveles y eso hay que echarlos muy, muy poquito. No sé si me explico, ¿ya? Pero en el sentido de hacer un sustrato, aquí están lo que necesita la planta. Aire, agua, tierra, es como el avatar, Ankh, ¿cierto? Aire para que drene, retenedor de humedad y la comida, los nutrientes. Pero como es en pocas cantidades, ¿ya? Tú tienes dos opciones acá, o trabajar solamente con humus, cosa que yo todavía no lo recomiendo, y acá yo tengo tierra vegetal o residuos de tierra de hoja de mala calidad, me refiero de mala calidad que es para cundir o abonar. Aquí hay trozos de madera, hay pedacitos de terrones, chip de coco, yo esto a veces lo dejo
para que cuando tengo plantas de, bueno, hay que partirlo un poquito más, ahí te fijas, para que cuando yo no ocupe perlita, en el caso de las plantas de exterior, porque yo no voy a gastar perlita en árboles o frutales que están en tierra directa, ¿cierto? En el campo no se utiliza perlita, pero sí quizás hacer una mezcla de aireación con trozos, 10%, 5%, para que esté esos trocitos incorporados para la aireación, ¿te fijas? Y con esto puedes cundir más. Es decir, por ejemplo, esto está un poco más sarneado. Yo quería dar el ejemplo. Suponte que no están estos chips de coco o estas cortezas, sino que está solo esta tierra. ¿Qué sería compost de tierra de hoja? O sea, compost de hoja o compost de solo lechuga o compost o compostado, ¿ya? Productos compostados que cunden, por ejemplo, un 40% más un 10, un 20%, haríamos 60%, más un 20 de fibra de coco, más un 20 de perlita. Pero depende de la variedad. Depende si este dólar come más, respira más o toma más agua. En mi caso es sustrato universal, 60-20-20. El potus, 60-20-20. Pero la Pink Princess, como es más especial, que la estoy acostumbrada aquí afuera en el frío, no tantos nutrientes, un 50 para que no me retenga tanta agua y se pudra. Así que 30, 35, 10, 15 y el resto es nutrientes, ¿ya? Puedes trabajar con piedra pome, incluso puedes aumentar el tamaño, a esto me refería, de la granulometría. Estas son, compara el tamaño. Esta es arlita, este es un tipo de arcilla, ¿cierto? Pero el tamaño hace que haya más espacio, ¿sí o no? Y que drene mucho más rápido el agua. También colocarle un 5%, 5%, 10%, 10% y el resto que sea, no sé, tierra de hoja y humus. ¿Para qué? Para que no se te vaya a podrir el cuello, que siempre es perjudicado ahí el cuello. Entonces, el tamaño, si bien drena, pero este drena más rápido y hay más oxígeno. Pero no puedes echarle un 50% porque tanto oxígeno no puede ser. Dentro de la teoría de un buen suelo es 45% minerales, 5% materia orgánica, ¿cierto? Que se va descomponiendo, 25% de oxígeno y 25 de agua. Si cambiamos esos parámetros, posiblemente es una planta epífita, por ejemplo, una orquídea que crece en los árboles, no necesita nada de tierra, sino que aire, ¿te fijas? Y retención de humedad, porque está ahí absorbiendo toda la humedad del aire. Un musgo o un helecho necesita más tierra porque le gusta, o sea, podríamos mezclar fibra de coco con un poco de humus y me faltó mencionarles la tierra ácida, ¿ya? Porque también hay que regular su pH. Los suelos trumados de Chile o en el sur de Chile es bastante la acidez de la tierra. Entonces, un 10, un 20% o un 30% que lo aguantan los helechos, por eso se te seca de repente los helechos, tienes que colocárselo y así vas aumentando quizás su retención de humedad, regulando su pH y sobre todo que tenga la captación de nutrientes. Perlita no lo necesita porque vive en un ambiente húmedo, no encharcado, ojo, no encharcado, no que se pudra, porque un suelo arcilloso, si está solamente hecho de tierra ácida, las partículas son muy, muy pequeñas, esto con el tiempo se va a compactar, pero si tú abonas semestralmente, mejoras la estructura agregando microorganismos y regulando el pH. Pero si te da miedo, porque te estoy diciendo de que no puede estar encharcado, puedes darle quizás un 5% de perlita o un 10% de perlita para los helechos o plantas que son de sectores húmedos, ¿ya? Lo importante acá es, primero, para hacer un buen sustrato es conocer sí o sí el tipo de planta. Epífita, broméfitas, acidófilas, ¿cierto? Del trópico, de sectores palustres, quizás de estanque, de pantano. ¿De dónde viene? Para hacer las proporciones de aireación, aire, agua y tierra, ¿ya? Y eso es súper importante porque así vas observando y viendo qué le suma. Mucha aireación no suma para las plantas terrestres, pero para las plantas epífitas sí, y además no anclan, como que se van de un lado para otro, que no supere el 30%, chicos, si son terrestres, ¿ya? Pero sí considera medir el pH con un pHímetro para mantener ligeramente ácida o un pH neutro, porque el agua dura, por ejemplo, el agua de la llave, el agua potable, tiene mucha flúor, cloro, calcio, magnesio, y eso hace subir las sales y se forma la costrita que es el sarro. Entonces, tú abonas con un poquito de humus mezclado con tierra ácida para bajarle el pH, o al revés, si la tierra es muy ácida, tienes que subirlo y ahí aplicar enmiendas como yeso agrícola, pero son abonados, por eso lo primero es darle importancia al inicio de tu planta y después viene la mantención, es decir,
regular pH, incorporar microorganismos, mejorar estructura, que no se te apriete y quizás seguir poniéndole arriba. Te ha llegado mosquita chichera, mosquita del mantillo, mosquita del sustrato. Bueno, eso tiene que ver por la humedad que se va reteniendo arriba y por el frío que hace. Acá no se me juntan porque hay ventilación, pero en el interior, imagínate humedad más calientito, aquí voy a poner mis huevitos. Pero este también sirve como aislante porque es seco, entonces tú le puedes poner una capita arriba en el macetero para aislar y separar a las moscas y que absorba la humedad que se genera arriba, humedad, no encharcamiento, ¿ya? Así que eso, chicos, espero que les haya servido, pero si en verdad quieres aprender un poco más, recuerda suscribirte para que te enteres de más videos, porque yo feliz de compartírtelo, y si quieres aprender aún más, recuerda que te espero en el curso de las 8 claves para la mantención. Lo enseño así, tal cual, pero todo ordenadito y te hago seguimiento privado. Ahí obtengo tu teléfono y voy verificando cómo vas con el curso. Ya, todo el detalle en www.draplantas.com. Mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas. Espero que se vea. Un besito. Chao.